Suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 2. Naruto resopló de cansancio mientras se apoyaba pesadamente en el costado izquierdo de Madara. Nunca pensé que caminar requería tanta energía, jadeó. Anímate, Naruto. Cada vez estás mejor, dijo Hashirama con una cálida sonrisa. Ay, tío. No lo entiendes. Nunca había estado tan deprimido tanto tiempo, se quejó Naruto. Soy un Uzumaki. Añadió para protestar aún más, y Hashirama rió. Bueno, ya lo entiendo. ¿Esto debe estar causándote dolor, eh? Preguntó Hashirama, ladeando la cabeza. Sí. Lo es. ¿No se suponía que eras realmente bueno en el ninjutsu médico? ¿Abriendo camino para todos los aspirantes a ninjas médicos? Preguntó Naruto con un puchero. Aún no. Madara, recuérdale al ninja que solo somos niños, declaró Hashirama y se lo dijo al otro shinobi de cabello negro, algo innecesario, ya que Naruto escuchó sus palabras de todos modos. Todavía no me convence que seas un ninja médico en nada. Ni siquiera sabes mantener una fogata decente. Madara resopló, ayudando a Naruto a bajarlo al suelo para que pudiera sentarse. ¡Qué cruel!, se desanimó Hashirama, mientras la pequeña nube de autodestrucción cobraba vida sobre su cabeza. Tú eres el que domina el estilo fuego. Tienes que estar bromeando. Madara gruñó molesto mientras Naruto reía entre dientes. Los fundadores de Konoha nunca dejaban de sorprenderlo. Hashirama era más como un niño que otra cosa, pero era poderoso y solo crecería aún más. Madara era un Uchiha, pero no se parecía en nada a lo que Naruto esperaría del arrogante clan. También tenía tendencia a reaccionar de forma exagerada. Mucho. Al igual que Hashirama tenía tendencia a caer en depresiones repentinas. Todo esto le resultaba muy divertido al rubio. Nunca se mencionó que los Uchiha y los Senju hubieran decidido tomar las palabras de Naruto al pie de la letra. La situación en la que se encontraban simplemente se aceptó tal como era. Habían pasado 2 meses desde que Naruto había caído en su mundo y estaba progresando. Un progreso lento. Se preguntó si la comprensión, el conocimiento de lo que se suponía que debían lograr, era más una carga para ellos, como una gran presión que los agobiaba, en lugar de la oportunidad de volverse poderosos con la ayuda de todo lo que Naruto sabía. Después de todo, no todos los días uno aprendía que se suponía que debían ser los fundadores de una aldea como Konoha y mantener la paz en todas las naciones elementales. No solo eso, debía ser abrumador darse cuenta de que eran los creadores de una forma de vida completamente nueva, una forma de vida diferente. Era una forma de vida que, como Naruto la había visto, estaba en peligro de extinción debido a errores que no se pudieron prever en el momento de la creación de Konoha. Pero entonces recordó que era el hijo de la profecía y que llevaba tiempo ostentando ese título, y que en sus manos estaba el destino de su preciado pueblo. Si hacía esto bien, todo en el futuro, su verdadero presente, saldría perfecto. O al menos ese era su plan. Se preguntaba si sus acciones interferirían con el nacimiento de ciertas personas, los eventos naturales que había llegado a conocer como su propia realidad, pero nunca lo descubriría porque desconocía cómo había llegado allí y cómo regresar a su tiempo. Así que estaba atrapado allí, y dudaba que viviera tanto tiempo. Mito había vivido lo suficiente para ver una versión muy joven de su madre, pero eso era todo. Oigan, recordé algunas cosas que podrían interesarles, dijo Naruto de repente, captando la atención de los otros dos al instante y sacando su mente de esos pensamientos algo depresivos. A decir verdad, había estado hablando con el Kyuubi otra vez, pues parecía que acababa allí al dormirse. Como no podía irse sin despertar y, al volver a dormirse, acababa de vuelta en su paisaje mental, el zorro de 9 colas había empezado a conversar con él a regañadientes. Naruto incluso tenía la sensación de que al zorro no le molestaba la compañía, aunque se quejara. Era una compañía extraña, pero a Naruto tampoco le molestaba tanto. ¿Sí? ¿Qué recordaste?, preguntó Madara al ver que Naruto parecía haberse quedado dormido. Bueno, empecemos contigo, Madara. Naruto sonrió mientras Hashirama finalmente salía de su depresión. El Kyuubi parecía reacio a contarle nada sobre Madara, recordándole que el Valle del Fin había sido el resultado de una pelea entre Madara y Hashirama, donde este último supuestamente lo había matado. Madara también era alguien que al Kyuubi le disgustaba mucho debido a sus futuras acciones. Naruto tuvo que explicarle con paciencia que el chico que tenían delante difícilmente iba a resultar así, no con Naruto cerca. El Sharingan se activa ante emociones extremas, ya sean buenas o malas. Naruto no sabía si algo de esto era cierto, simplemente repetía las palabras de Kyuubi. El dominio del Sharingan se refleja en la cantidad de Tomoe que poseen.
Sin embargo, tú y tu hermano menor, Izuna, descubrieron la existencia de otro Sharingan, uno superior al que tienen ahora. Naruto hizo una pausa para asimilarlo. Como no soy un Uchiha, Kyuubi se negó a decir cómo se activaba, ya que también le daba a un Uchiha el poder de controlarlo hasta cierto punto. No sé cómo se hace ni qué sucede cuando se obtiene este Sharingan. Sé que se llama Mangekyou Sharingan. Kakashi Sensei se lo había dicho en la misión con Deidara. Tal como están ahora, tú y tu hermano poseen un chakra excepcional, pero esto es algo que ya saben. Lograron alcanzar un nivel de habilidad donde solo uno podía igualarlos, y ese era Hashirama, concluyó Naruto. Así que, básicamente, debido al secretismo paranoico del propio Uchiha, no sabes mucho, resumió Hashirama. Hay otro nivel del Sharingan, susurró Madara, completamente asombrado. Sí, y las habilidades son únicas para cada Uchiha que las despierta. Sin embargo, he oído que las circunstancias en las que se despierta un Mangekyou no son agradables. Naruto bajó la mirada, con los ojos cada vez más tristes. Me lo imagino. Ya que se requieren estándares emocionales tan altos para un Sharingan normal, ¿qué se necesitaría para un nivel superior? Reflexionó Madara, mirando al cielo con el ceño fruncido. Bueno, supongo que eso es lo que tú y tu hermano Izuna dedujeron. Naruto sonrió, levantando la vista. Como ya dije, Hashirama era un médico de renombre, estableciendo el estándar para todos aquellos que deseaban seguir esa línea de aprendizaje. También es un sensor, un especialista en Kenjutsu que alguna vez tuvo un pergamino que contenía casi cualquier arma imaginable. También creó el mejor Kekkei Genkai de las naciones ninja, que yo sepa, nunca llegó a heredar a ninguno de sus hijos ni nietos. El Mokuton. Una combinación de estilo agua y tierra. Puedo explicar un poco cómo funciona, ya que tuve a un sensei que tenía el Mokuton porque un psicópata decidió experimentar con un grupo de niños para ver si alguno de ellos sería capaz de usarlo. Mi sensei siempre decía que nunca podría compararse con tus habilidades. Además, era un tema bastante delicado para él, así que no se hablaba mucho de ello. ¿Tenía algún parentesco conmigo?, preguntó Hashirama, inclinando ligeramente la cabeza. Desde que su cuerpo aceptó el Mokuton. Ni idea. Se llamaba Yamato, pero Kakashi Sensei a veces lo llamaba Tenzou, lo que le molestaba mucho por alguna razón. Supongo que es su nombre anterior o su nombre real. No tengo ni idea de por qué necesitaba un nombre falso, pero bueno. En cuanto al Mokuton, es una mezcla de chakra de agua y tierra, que fluyen al mismo tiempo. Algo que me han dicho que es increíblemente difícil de hacer. Nunca he intentado comprobar si tengo más de un elemento de afinidad, así que no sabría si lo es. Pero les creo, a mi sensei, claro está. Naruto sonrió tímidamente mientras divagaba. Lamento decirte, Naruto, que esa explicación no es de mucha ayuda. Hashirama sudó una gota. Bueno, entonces probemos algo diferente, murmuró Naruto para sí mismo. Levantó la mano derecha e inclinó ligeramente la cabeza. Supongamos que tengo chakra de tierra y lo concentro en esta mano. Comenzó y los dos asintieron. Levantó la mano izquierda y repitió. Y en esta mano concentro chakra de agua. Asintieron de nuevo. Yamato Taichou casi siempre comenzaba un Mokuton Jutsu así. Naruto terminó juntando las manos como solía hacer Yamato. Creo que ya lo entiendo. No puedo esperar una explicación mejor que esa porque, bueno, no espero que nadie tenga la paciencia necesaria para explicarle algo tan complejo. Puede que solo le hayan dado las explicaciones más básicas para poder explicarle algo más, murmuró Hashirama, empezando a pensar en voz alta mientras Madara se golpeaba la frente y Naruto hacía pucheros ante la palabra del otro chico. De todos modos, Hashirama también era un maestro del Senjutsu, añadió Naruto con el ceño fruncido, desafiante, hacia el Senju, quien no lo vio. ¿Senjutsu? Sí, es donde utilizas la energía natural del aire que te rodea. No todos pueden hacerlo. La sonrisa de Naruto regresó al responder la pregunta de Madara. También es muy peligroso porque si usas demasiado, tu chakra se satura y te conviertes en piedra. Si no es suficiente, es un poco inútil. Naruto no iba a entrar en una explicación demasiado extensa sobre el Senjutsu. Aún no estaba del todo seguro de qué pasaría con su modo sabio si intentaba entrar. Esas pequeñas cosas eran las que lo frenaban a la hora de contarles más. Era demasiado peligroso. No quería que se lastimaran intentándolo. Técnicamente, todavía eran solo niños, más jóvenes que Naruto. No por mucho, solo más jóvenes. Tenían posiblemente 14, quizás 13 años, mientras que Naruto tenía 16.
Entonces, en esencia, ¿ambos somos unos cracks?, preguntó Madara con una sonrisa digna de un Uchiha. Lo he estado diciendo desde el primer día. Naruto hizo un puchero, tentado a negar con la cabeza. Hashirama se rió mientras Madara sonreía antes de ayudar a Naruto a ponerse de pie. Vamos, grandullón, todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Estás tardando demasiado en recuperarte. Naruto sintió ganas de gemir y sonreír al mismo tiempo mientras Madara lo obligaba a intentar caminar una vez más. 0, 0, 0. Madara aterrizó cerca del complejo, tomándose su tiempo para cruzar las puertas. Disfrutaba mucho más del tiempo fuera del complejo que dentro. Era principalmente la presión de las expectativas lo que le afectaba. Una cosa era ser brillante y otra muy distinta complacer a quienes lo rodeaban. Solo Izuna entendía por lo que estaba pasando porque, francamente, el Uchiha más joven también lo experimentó. Madara buscó al joven y decidió entrenar con él. Había algo especial en el enfrentamiento entre dos usuarios del Sharingan. Era una pelea completamente distinta a la que él y Hashirama habían experimentado. Encontró al chico en uno de los diversos campos de entrenamiento que rodeaban el complejo. Estaba practicando algunas katas del estilo Uchiha y Madara se tomó un momento para observarlo, para apreciar la fluidez de sus movimientos, evaluando mentalmente su habilidad y tomando nota de sus puntos débiles y errores. Aniki, saludó Izuna mientras la sombra de Madara se cernía sobre su cuerpo relajado. El otro Uchiha estaba a punto de pasar al siguiente nivel de katas, y mientras su cuerpo se deslizaba entre los movimientos, Madara comenzó a atacar, usando el kata de contraataque. Izuna sonrió, cambiando su kata y pasando también a la defensa. Izuna aún no había notado que su padre les fruncía el ceño desde el borde del campo de entrenamiento, pero Madara sí lo hizo e ignoró al hombre. En cuanto al propio jefe del clan Uchiha, bueno, no estaba contento. Madara había estado desapareciendo mucho últimamente y a dónde iba seguía siendo un misterio para él. La única razón por la que aún no había investigado el asunto era que el chico no actuaba de forma sospechosa, a pesar de que su nivel de habilidad aumentaba más rápido que antes de las molestas desapariciones, y además regresaba puntualmente. Seguía cumpliendo sus misiones al nivel esperado de alguien de su nivel y habilidad, y no había ocurrido nada sospechoso desde que empezó a salir del complejo para entrenar. Al observar al chico, era fácil creer sus palabras al pie de la letra, pues era evidente que estaba mejorando sus habilidades. Pero no en vano era el líder del clan. Madara ocultaba algo y él descubriría qué era. Pero sabía que la única manera de hacerlo era usar a la única persona ante la que Madara no reaccionaría, contra la que no lucharía. Izuna. Solo esperaba que sus sospechas fueran infundadas, pues quizás sería la mayor pérdida para el clan Uchiha si se veía obligado a ejecutar al niño. Fue solo por esa razón que decidió esperar, solo un poco, antes de ordenar a Izuna que siguiera a su hermano mayor. 0, 0, 0. Hashirama entró en la habitación de su hermano y lo encontró afilando su katana. Le sonrió antes de arrebatarle la katana y salir corriendo de la habitación. Hashirama. Gritó Tobirama furioso. ¿Qué demonios estás haciendo? Vamos, Tobi-kun. Juega conmigo, rió Hashirama desde el otro lado del pasillo. No tenemos tiempo para jugar. Gruñó el joven Senju, irritado. De todos los días, su hermano no tendría tiempo para empezar uno de sus pequeños juegos. Tengo una misión mañana. Hashirama se puso serio de inmediato, miró hacia un lado mientras dejaba de correr y se acercaba a su hermano menor antes de devolverle dócilmente la katana. Y Hashirama los acompañará. Infórmenle y continúen con sus preparativos, dijo Batsuma secamente mientras pasaba junto a ellos, sin duda camino a otra reunión. Los dos suspiraron muy suavemente antes de regresar a la habitación de Tobirama para que el menor pudiera explicarle al mayor lo que se esperaba de ellos. En realidad, estas misiones eran buenas porque significaban que no estaban luchando contra otro clan por nimiedades. A menos que los contrataran para ello, claro. La mirada de Batsuma se deslizó hacia un lado mientras pasaba junto a su hijo mayor sobreviviente y se detuvo allí por un momento más de lo habitual. Tobirama había reportado extraños saltos en la habilidad de su hermano mayor, pero a simple vista, Hashirama parecía el mismo de siempre. Sin embargo, Tobirama conocía al otro chico mejor que Batsuma, y por eso tomó en serio las palabras del joven Senju. Hashirama también había estado desapareciendo cada vez más en esos bosques devastados, haciendo quién sabe qué. Estaba a punto de enviar a su hijo menor tras el mayor para comprobar si realmente entrenaba como decía. Era difícil no creerle.
Esos saltos en la habilidad tenían que venir de alguna parte, y un chico solo tenía un límite. Batsuma lo sabía muy bien. No importaba, por ahora esperaría. No le entusiasmaba la idea de ejecutar a su propio hijo por traición. No es que pensara ni por un momento que tal vez tendría que hacerlo, pero la posibilidad siempre estuvo ahí. 0, 0, 0. Para cuando Madara o Hashirama pudieron regresar a la pequeña cueva de Naruto una vez más, el rubio estaba afuera en el claro, balanceándose sobre sus manos y levantando constantemente todo el peso de su cuerpo antes de bajarlo nuevamente. Bueno, se recuperó rápido, murmuró Madara mientras se acercaba. Hashirama no estaba allí esta vez, pero era inevitable que ocurriera tarde o temprano. Solo había sido pura suerte lo que les había permitido aparecer prácticamente al mismo tiempo hasta ahora. ¿No te preocupa que te detecten? Podría haber sido fácilmente un enemigo y me acerqué lo suficiente para matarte. Madara regañó al rubio en cuanto estuvo a una distancia que le permitiera oírlo. No, sabía que eras tú. Puedo sentirlo. Naruto sonrió sin detenerse en sus flexiones de cuerpo completo. ¿En serio? ¿Eres un ninja de tipo sensorial?, preguntó Madara, inclinando la cabeza para observar los movimientos del rubio. Parecía estar casi recuperado. No sé. Fue algo que aprendí a hacer mientras estaba inconsciente. No podía moverme, pero podía sentirlo todo. Supongo que era la paranoia ninja, la desesperación o algo así, pero no lo perdí desde que desperté. Ahora puedo sentir a cualquiera que se acerque en un radio de 15 metros. También puedo sentir el chakra de todo lo que me rodea. Las rocas tienen una cantidad sorprendente, considerando que son rocas. Respondió Naruto, bajando los pies al suelo para poder encarar a Uchiha. Escuché que los Uzumaki tenían una percepción bastante buena. Quizás sea una habilidad latente que se despertó debido a las circunstancias, añadió Madara. Quizás. De cualquier manera, ahora sé si alguien se acerca a mí aparte de Tio Hashirama. Hasta ahora, nadie lo sabe. Puedo asegurarte que ambos viven en direcciones opuestas y que, considerando que son enemigos mortales, no están tan lejos el uno del otro, respondió Naruto con una sonrisa. Por interesante que sea, es información bastante inútil para mí. Madara arqueó una ceja, divertido. ¿Cuánto te has recuperado? No he llegado al 100, pero lo estoy logrando mucho más rápido. De todas formas, ahora puedo entrenar con ustedes, ofreció Naruto antes de usar su chaqueta naranja para limpiarse el sudor del cuello y el pecho. ¿Ah? ¿Entonces quieres intentarlo?, preguntó Madara, adoptando una postura de taijutsu. Naruto lo miró antes de reír. ¿Intentas atraparme mientras estoy caído, Madara? He estado haciendo ejercicio todo el día. Pero aún no se había negado. Seré indulgente contigo. Madara se encogió de hombros, para nada desanimado. Naruto negó con la cabeza, divertido, antes de adoptar su propia postura. Los dos saltaron a la vez, lanzando golpes y esquivándolos con facilidad. Veo que ya has entrenado con un Uchiha, comentó Madara cuando se separaron para un descanso. Uno de mis compañeros era un Uchiha. Te pareces más a él de lo que jamás admitiría. Le gusta creerse original. Naruto respondió con una sonrisa burlona. ¿Era un buen shinobi?, preguntó Madara con interés. Podría ser pariente directo tuyo. Empiezo a verle cierto parecido. También era hijo del jefe del clan, el segundo hijo. Era considerado un prodigio, pero no al nivel de su hermano mayor, quien era considerado superior al mejor. Supongo que podría decirse que mi compañero era brillante por derecho propio, pero para él nunca era suficiente porque siempre se comparaba con su hermano mayor, explicó Naruto, con la mirada distante y un tono pensativo. ¿Su hermano, qué clase de Uchiha era?, preguntó Madara con curiosidad. Nunca dijo ni una palabra sobre lo que Itachi había hecho ni sobre el asesinato de Izuna antes de la creación de Konoha, y desde luego que tampoco planeaba hacerlo. Naruto había llegado a la conclusión de que, aunque tal vez nunca supiera lo que realmente sucedió esa noche, la noche en que los Uchiha fueron masacrados, había más en la historia de lo que se había contado, y lo mismo podía decirse de lo que le había sucedido a Izuna. No solo eso, tenía suficiente experiencia con los Uchiha como para saber que tenían temperamentos volubles, que se desencadenaban por las cosas más extrañas. No quería arriesgarse a provocar el de Madara y causar que todo se derrumbara antes de que comenzara. Uno extraño. Nunca lo conocí realmente y las pocas veces que lo conocí siempre me confundía muchísimo. Era increíblemente poderoso, sin duda. Naruto se conformó con... Pensó que era una respuesta justa y lo más precisa posible, porque realmente no sabía mucho sobre Itachi.
No alentó la conversación y, en lugar de eso, saltó de nuevo al mástil, encargándose de atacar a Madara, con una sonrisa maliciosa en el rostro. Madara le devolvió la sonrisa con la misma saña al devolverle el golpe. Ninguno podía decir quién era mejor. Ninguno intentaba demostrárselo. Simplemente se ponían a prueba y se divertían al mismo tiempo. 0, 0, 0. Hashirama agarró la armadura de su hermano mientras se agachaba detrás de la gran roca. El joven Senju estaba inconsciente, lo que obligó a Hashirama a protegerlos a ambos. Esta misión era algo a lo que no deberían haber sido enviados. Estaban completamente sobrepasados. ¿En qué diablos estaba pensando su padre? Hashirama agradecería a Kami y a todas las demás deidades que conocía si pudiera sacar a su hermano y a él mismo de ese lío con vida. ¿Dónde demonios se han metido esos mocosos? Le preguntó uno de los shinobi enemigos a otro. Fue fácil ocultar a Tobirama porque estaba inconsciente. Sin embargo, Hashirama tuvo que esforzarse mucho para mantener su propio chakra oculto. No lo sé, pero encuéntralos y mátalos. Ladró el otro enemigo. Hashirama sabía que tendría que luchar tarde o temprano, sabía que sería él o su enemigo, pero no estaba dispuesto a dejar el lado de su hermano menor ni siquiera por un momento. Espera, ¿qué diablos fue eso? Hashirama echó un vistazo alrededor del borde de la roca, rezando para que no lo vieran, solo para ver a los dos shinobi adultos mirando frenéticamente a su alrededor como si buscaran algo. Desde su posición privilegiada, Hashirama pudo ver exactamente de dónde provenía el kunai y observó cómo volaba por el aire antes de incrustarse en el espacio entre los ojos de un enemigo. Cayó al suelo en un montón inútil, muerto incluso antes de tocar el suelo. El otro ninja reaccionó al kunai, sacando el suyo y lanzándolo en la dirección de donde había venido el primero, pero ya era demasiado tarde. El atacante desconocido ya se había movido. «Te ves un poco desgastado, Hashirama», dijo una voz familiar, riéndose en su oído. Madara. El mayor Senju sintió que iba a llorar. «Déjame adivinar, ¿buscas el mismo pergamino que yo?», preguntó Madara frunciendo el ceño. No era raro que los Senju y los Uchiha se enfrentaran en las misiones. Probablemente. Pero en esta misión había muchos más shinobi adultos de lo que preveía nuestra inteligencia. Logré eliminar a 5 sin resultar herido. Como resultado, estoy exhausto y Tobirama quedó inconsciente. Apenas logré sacarnos de la línea de fuego. Hashirama le informó a Uchiha en un tono seco y seco, mientras este asentía. Así que este es tu hermano, ¿eh? No se parece en nada a ti, eso seguro. Pero también parece tener más o menos la misma edad que mi hermano, reflexionó Madara, observando al inconsciente Senju. ¿Estás solo?, preguntó Hashirama, dándose cuenta finalmente de que esa pequeña conversación bien podría costarles la vida, y no a manos de su enemigo. Sí. Supongo que la misma información errónea que recibieron ustedes. Quizás fue una trampa. Alguien intentaba que los Uchiha y los Senju pelearan o al menos eliminaran a algunos. Madara frunció el ceño mientras lo pensaba. No importa. Completaremos esta misión. Simplemente copiaré el pergamino con mi Sharingan y así lo tendremos los dos. Misión completada. Madara continuó mientras Hashirama sonreía agradecido. Vi a Naruto el otro día. Está casi recuperado. Entrenamos un poco y todo. Madara añadió en un tono completamente ajeno. Hashirama se mordió el labio para detener la risa. Está bien, vuelvo enseguida. Como hiciste la mayor parte del trabajo, solo tengo que limpiar. Madara se fue antes de que Hashirama pudiera detenerlo. El Uchiha regresó minutos después, lanzándole un pergamino al Senju. No sé tú, pero a mí no me importaría quedarme aquí un par de días, pero no tengo ni idea de cuándo despertará tu hermanito, y no me imagino que le guste mucho la idea de un Uchiha. Dicho esto, nos vemos, Senju. Madara le dedicó una sonrisa arrogante y un alegre saludo con la mano antes de desaparecer. Hashirama no pudo evitar la gran sonrisa que se extendió por su rostro. No era que los shinobi adultos fueran difíciles de matar, en sí. Era más bien que eran tantos que se habría quedado sin chakra antes de poder matarlos a todos, pues habría tenido que usar chakra para matarlos. Solo un disparo con mucha suerte habría permitido que un kunai los matara, como Madara lo había hecho al llegar. Hashirama estaba convencido de que el hombre había estado tan nervioso por la presencia de los Senjus que no había notado el kunai en primer lugar. Madara podría agradecerle más tarde. Con un suspiro cansado, Hashirama guardó el pergamino antes de ponerse de pie y mover a su hermano para que ahora estuviera sobre la espalda de Hashirama.
Con una última sonrisa cansada, Hashirama concluyó que era bueno tener amigos poderosos antes de emprender el largo viaje de regreso a casa. 000. Madara le entregó el pergamino a su padre, sin decir una palabra de cómo fue la misión ni que había Senju involucrados, porque entonces le preguntarían por qué no mató a los Senju. Ese era un camino que no le apetecía recorrer. Sin mencionar que su corazón casi se detuvo al ver a Hashirama agazapado tan patéticamente tras aquella roca, aferrándose desesperadamente a su hermanito de una forma que Madara comprendía de sobra. Esa mirada de agotamiento absoluto casi le provocó pánico a Uchiha, y tuvo que morderse la lengua de dolor para no salir corriendo como un loco. Quizás estuvieran destinados al poder, pero ese poder aún estaba por llegar. Actualmente eran solo niños poderosos, pero niños al fin y al cabo. Esta misión se completó en un tiempo asombrosamente corto, Madara, comentó su padre con tono apagado. Alguien ya lo había intentado, así que las fuerzas que custodiaban el pergamino se dispersaron y se agotaron. Madara se encogió de hombros. Esta era la única respuesta cercana a la verdad que estaba dispuesto a darle a su padre. La única respuesta que su padre iba a recibir. Ya veo. Bueno, entonces supongo que puedes decir que fue un golpe de suerte. ¿Acaso su padre vio más de lo que decía? Madara nunca podía estar seguro de lo que pasaba por la mente del jefe del clan a veces, y esta no era la excepción, pero sabía que él mismo no le daba motivos para preocuparse ni sospechar. Había cumplido su misión y eso era todo. No hubo nada que decir sobre Hashirama y Tobirama. Ni una sola cosa. 000. Un suave gemido de la persona en su espalda hizo que Hashirama detuviera su viaje a través de los árboles. ¿Estás despertando ahí, Tobirama?, preguntó en voz baja. Saltas entre los árboles como un burro, ¿lo sabes?, se quejó Tobirama. Tenía que asegurarme de que no te sintieras demasiado cómodo, hermanito. No quería que te desmayaras en cada misión, bromeó Hashirama. ¿Qué pasó? Creí que íbamos a morir, ¿de verdad?, preguntó Tobirama, con la confusión evidente en su tono. Salimos de ahí con el pergamino. ¿Qué más hay que decir?, preguntó Hashirama encogiéndose de hombros. No necesitaba que Tobirama hiciera demasiadas preguntas, porque eso llevaría a cosas que no quería que el otro supiera todavía. Sabía que su hermano fruncía el ceño, pero el chico no dijo nada y Hashirama siguió saltando, sin confiar en que Tobirama lo hiciera él mismo en su estado actual. Aún no lo había comprendido del todo. Si lo hubiera hecho, estaría haciendo preguntas. Probablemente lo haría más tarde de todos modos. Casi había perdido a su tercer hermano en esta misión y era una sensación terrible. Tenía que entrenar más duro, tenía que hacerse más fuerte. No había otra opción. Se negó a perder también a Tobirama. También le debía una gran deuda a Madara. De no haber sido por su llegada, lo más probable era que Hashirama no hubiera hecho este viaje. Sin embargo, a su padre no se le dijo ni una palabra al respecto. Ni siquiera mencionó que el clan Uchiha estaba involucrado. Hashirama miró fijamente la superficie rocosa frente a ellos. Desvió la mirada y sonrió a los dos ninjas que lo acompañaban. Apuesto a que ambos comerán mi polvo, los desafió. Estás totalmente en lo cierto. Naruto levantó el puño y sonrió ampliamente. Sí, y esta vez no harás trampa, gruñó Madara en señal de advertencia, mirando al Senju con la mirada entrecerrada. ¿Qué? ¿Te refieres a jugar sucio? Vamos, Madara, aquí todos somos ninjas. Naruto miró a Uchiha con incredulidad antes de gritar por eso, vete. Y subir corriendo por el acantilado con una carcajada maligna. Los tres corrieron acantilado arriba, uno riendo histéricamente, otro sacudiendo la cabeza en señal de agradecimiento y otro gritando promesas de retribución. Para nuestro próximo ejercicio, deberíamos intentar esto sin chakra, gritó Naruto alegremente a los demás, mientras ambos gemían ante la idea antes de sonreír con locura ante el desafío. 000. No, así no. Naruto negó con la cabeza con una sonrisa tonta mientras repasaba un jutsu que había aprendido de niño. Todavía no puedo creer que no sepan esto. Enge. Madara y Hashirama observaron al rubio con atención, asimilando todo lo que les mostraban antes de asentir el uno al otro, decididos a hacerlo bien. Naruto se sorprendió un poco al descubrir que ninguno de los dos conocía el jutsu estandarizado de la academia. Al parecer, entrenar no era algo que pudieran permitirse a menudo, y solo se les permitía hacerlo hasta cierto punto porque eran la promesa de sus clanes, los que tenían más probabilidades de convertirse en los próximos líderes de clan. Se dio cuenta de la suerte que había tenido de tener un sensei a lo largo de su carrera ninja.
Allí, en esta era devastada por la guerra, aprendió que los jutsu se creaban mediante un proceso de ensayo y error que, en gran medida, resultaba en muertes prematuras. Aprendió que familias enteras perecieron con la esperanza de crear y dominar un jutsu tan simple como un jutsu de reemplazo. No había nada que enseñar, no había nada que aprender, porque, en resumen, seguía creándose. Incluso las armas que había maltratado con tanta despreocupación eran cosas que se había dado cuenta de que no eran fáciles ni fáciles de conseguir. Las armas en este mundo eran rudimentarias, no tan finamente elaboradas, y Naruto recordó que Konoha había contratado a un especialista en armas y se preguntó si podría encontrar esa línea de desarrolladores de armas una vez más. Realmente fabricaban armas increíbles. Naruto se dio cuenta de que había tenido muchísima suerte. Madara y Hashirama también se dieron cuenta de que se encontrarían en el campo de batalla demasiado pronto y que tendrían que matar a los hermanos del otro solo para mantener un acto voluble de odio entre ellos porque aún no eran lo suficientemente fuertes para proteger su sueño. Era el pensamiento más deprimente del que se habían dado cuenta. Era algo de lo que no querían hablar y se esforzaban por encontrar en su interior la fuerza para perdonar al otro por actos aún no cometidos. Sin embargo, los tres intuían que llegaría un punto en el que ya no podrían progresar más si no buscaban ayuda. Madara y Hashirama pensaban en profundizar en las áreas en las que Naruto les había dicho que eran legendarios, pero que no conocían lo suficiente como para ayudarlos, como el aspecto médico del arsenal ninja. Hashirama también llegó a la humilde conclusión de que, entre los tres, serían quienes tendrían que allanar el camino para las futuras generaciones, crear las técnicas que otros aprenderían, las mismas que Naruto había aprendido en su juventud y muchas más. No tenían maestros, sino que preferían convertirse en maestros ellos mismos. Pero en ese momento Naruto estaba enseñándoles a ambos el jutsu más importante de su arsenal, el que le había servido tan fielmente y esperaba que siguiera sirviendo a sus amigos bastante bien. «Enge», gritó Hashirama. Una nube de humo lo ocultó de la vista antes de que la curvilínea figura de la mujer perfecta que Hashirama había imaginado emergiera del humo, lanzándoles un beso. Enseñar este jutsu a niños demasiado pequeños para comprender realmente su poder tenía sus ventajas, ya que, tal como estaban las cosas, a Madara le empezaba a gotear la nariz, pero aún no se había desmayado tras un ataque directo, y esa sería la ventaja. Era bastante aburrido tener que sentarse con imbéciles pervertidos que se desmayaban al ver a una mujer hermosa. Necesita más rebote, concluyó Naruto especulativamente. «Enge», gritó Madara, y su propia idea de la mujer perfecta se plantó frente a Naruto al estilo Uchiha, con la mano en la cadera, el humo cubriendo los detalles importantes y esperando con una mueca de arrogancia la aprobación de Uzumaki. «No está mal, Madara, pero te falta un poco más de atractivo. Intenta añadir algo de sumisión o de timidez», sugirió Naruto, mirando de reojo a la mujer que tenía delante. En algún lugar de su mente, Naruto podía escuchar al Kyuubi rugiendo de risa. Suponía que, al pensar en los libros de historia, esto era un acto que atentaba contra su propia religión ninja. Pero bueno, a Naruto le atraía dejar una huella tan perversa en la historia. Además, Ero Sennin estaría muy orgulloso. 000. Madara y Hashirama encontraron su día en el campo de batalla mucho antes de lo que les hubiera gustado. Uchiha y Senju se enfrentaban a su alrededor, ambos shinobi antes mencionados se mantenían muy cerca de sus hermanos menores para asegurarse de que nadie decidiera intentar dar un tiro con suerte. Hashirama captó la mirada de Madara desde el otro lado del campo de batalla y el otro asintió discretamente. Antes de la llegada de Naruto, Hashirama y Madara probablemente nunca se habrían percatado de su presencia, pues solo se habrían concentrado en mantener con vida a sus seres queridos. Otou-san. Hashirama fue hacia su padre, arrastrando a la fuerza a un Tobirama que protestaba, para que estuviera a su lado en todo momento, quisiera o no. No tenía otra opción. Así eran las cosas. ¡Qué mocoso! No es momento para juegos, ladró su padre en respuesta. Su armadura estaba salpicada con la sangre de amigos y enemigos, quienes se enfrentaban a su alrededor. Aunque el número de muertos no era particularmente alto en ese momento, la situación se intensificaba rápidamente hasta llegar a serlo. Batsuma tenía la mirada perdida, respiraba entrecortada y agitada. Su cuerpo se estremecía, reaccionando a todo a su alrededor, a cada sonido, a cada movimiento. Por favor, deja que esto funcione como Naruto prometió que lo haría. Ordenen retirada. Quiero usar un jutsu en el que he estado trabajando, pero no quiero que nuestras fuerzas queden atrapadas en el radio de acción.
Hashirama respondió con la mayor seriedad posible. Estaban rodeados de batallas y en realidad estaban tomando un riesgo al permanecer quietos como estaban actualmente. ¿Puedes garantizar el éxito? Se dio cuenta de que su padre dudaba, pero también estaba desesperado. Como cualquier jutsu. Si invocas esa retirada, asegúrate de que nadie mire atrás. ¿Es un jutsu visual?, respondió Hashirama. Dudaba en confiar plenamente en este jutsu, a pesar de que Naruto le había prometido con insistencia que era poderoso si se usaba correctamente. Senju. Cúbrete. Gritó Batsuma, sin siquiera pensar un instante en las palabras de su hijo. Por alguna razón, solo por esta vez, el hombre estaba optando por confiar plenamente en su hijo. Ve con Otousan y quédate con él, Tobirama, tú lo logras. Ordenó Hashirama a su hermano mientras los Senju empezaban a retirarse, confundidos, pero obedeciendo de todos modos. Antes de que pudieran interrogarlo más, Hashirama se dio la vuelta y juntó las manos. Bunshin no Jutsu. Copias ilusorias de sí mismo surgieron por todo el campo de batalla y los Uchiha comenzaron a sonreír con sorna. Después de todo, tenían el Sharingan, y una ilusión no era algo que temer. A menos que se use junto con un jutsu completamente nuevo. Enge. Los Senju fueron los ganadores indiscutibles de esa batalla específica. Sin embargo, ninguno de los dos bandos lo registró, ambos por diversas razones de vergüenza. Para los Uchiha, era bastante obvio. Para los Senju, porque habían permitido que el chico usara el jutsu desde el principio. Algo sobre tácticas deshonestas. Pero Hashirama y Madara se rieron a carcajadas de todos modos. Sin excepción. Durante años y años. 0, 0, 0. Esto ya ha durado demasiado. ¿A dónde se ha metido ese maldito niño?, preguntó Batsuma al joven Senju, que estaba frente a él. Tobirama no sabía la respuesta y no estaba exactamente esperando las siguientes palabras de su padre. Lo seguirás, Tobirama, y descubrirás qué está haciendo realmente. Sin duda se está volviendo más fuerte, pero hay algo más aquí. ¿Entendido? Hay. Tobirama respondió secamente antes de desaparecer de la habitación a la espera de la oportunidad perfecta para obedecer. No estaba de acuerdo con su padre, pero no estaba exactamente en desacuerdo. Hashirama tramaba algo y Tobirama sabía perfectamente que, a veces, su hermano mayor tendía a olvidar lo que era mejor para él y su clan. Aunque no quisiera traicionar así la confianza de su hermano, era necesario. Solo se aseguraba, eso era todo. En realidad no creía que su hermano estuviera haciendo algo verdaderamente sospechoso. 0, 0, 0. Izuna. Taijima llamó al joven suavemente. Hola, Otousan. Respondió el chico. Madara ha vuelto a salir del recinto. Esta vez quiero que lo sigas. Averigua qué esconde, ordenó Taijima con voz apagada. ¿De verdad lo crees, Otousan?, preguntó Izuna con cautela. Sé que lo idolatras, Izuna, pero esto es algo que solo entenderás cuando seas mayor. Por ahora, debes hacer lo que te digo. Ay. Izuna no se demoró en hacer otra pregunta. 0, 0, 0. Chicos, ha pasado siglos. ¿Qué demonios han estado haciendo?, se quejó Naruto en cuanto entraron al claro, que también estaba a distancia auditiva. Algunos de nosotros tenemos deberes reales que cumplir, respondió Madara. Y algunos de nosotros tenemos que conocer a los jefes del clan Uzumaki porque se casarán con la hija de dicho jefe. Naruto sonrió antes de alborotar el cabello de Hashirama cuando este se acercó lo suficiente. Todavía no puedo creer que tengan que casarse tan jóvenes. Naruto negó con la cabeza. Los Uchiha no. Son demasiado arrogantes con sus propias habilidades como para preocuparse por eso. Madara le sacó la lengua a Hashirama, quien hizo un puchero. No es que tuviera otra opción. Además, me gusta Mito. El puchero de Hashirama se transformó en una sonrisa tonta. Ese día planeaban pasar el día hablando de Konoha después de sus entrenamientos habituales. Nada serio, principalmente planificación estructural. También querían definir a quién contactar para lograr resultados, ya que Naruto había mencionado que el daimyo sí tenía influencia en el funcionamiento de la aldea. Naruto también quería sugerir y discutir maneras de hacer que Konoha fuera más autosuficiente para que, en tiempos de paz, aún hubiera ingresos. No tendrían que depender únicamente de las misiones. Naruto se quedó paralizado de repente al sentir que algo anormal se acercaba a paso de tortuga. Si hubiera ido más despacio, Naruto podría haberlos pasado por alto. 2 firmas de chakra, exactamente iguales a las 2 que tenía frente a él, para que Naruto estuviera seguro de que estos 2 quizás no eran extraños en absoluto.
¿Alguno de ustedes dos les dijo a sus hermanos que vinieran hoy? Preguntó Naruto despacio, con cuidado. Ya era plenamente consciente de la situación que lo rodeaba. Se alegró de no ser parte de ella. Por ahora. Pronto tendrían que encontrarle un lugar donde ir. Madara miró a Hashirama con los ojos muy abiertos. Para entonces, Hashirama también había sido informado de la capacidad sensorial de Naruto y, de hecho, sabía un poco más sobre ella que Madara. Tobirama era el que mejor percibía y mantenían contacto regular con el Uzumaki. Coincidía con Madara en que la percepción de Naruto era particularmente fuerte. Sus ojos se abrieron al darse cuenta y Naruto comprendió de inmediato que no lo habían hecho y que esto era un problema. Madara, por allá, dijo Naruto bruscamente, señalando a la derecha, hacia el complejo Uchiha. Hashirama, a la izquierda. Ambos desaparecieron con una impresionante demostración de velocidad mientras se apresuraban a recuperar a aquellos que eran más preciados para ellos y también irónicamente a aquellos que finalmente podrían destruirlos, en este momento. Naruto seguía la pista de lo que sucedía gracias a sus sentidos y se sorprendió al ver que Hashirama era quien oponía resistencia, mientras que Madara se acercaba lentamente y su hermano menor, Izuna, se detuvo de inmediato al ser alcanzado. Hubo una breve pausa y luego ambos se dirigieron hacia donde estaba Naruto. Desafortunadamente, Hashirama tuvo que someter a Tobirama y arrastrarlo a la fuerza hasta el claro, sin que ninguno de los dos pareciera muy contento. Naruto contuvo la risa al ver que Tobirama también estaba amordazado. Un silencio tenso e incómodo llenó el aire, volviéndose cada vez más denso con cada momento que pasaba. Entonces, comenzó Naruto con una sonrisa nerviosa, pero su voz se fue apagando, sin saber qué decir. «Anme Menchuma», exclamó Tobirama de repente, pero sus palabras fueron inaudibles a través de la mordaza. Hashirama se encogió antes de quitárselo. Hubo un silencio denso, mientras Tobirama fulminaba con la mirada a su hermano. «Uchiha. ¿Qué demonios te pasa?», preguntó finalmente. «Su nombre es Madara», comenzó Hashirama, haciendo una mueca cuando Tobirama lo interrumpió. «Así que lo sabes. Sabes que es un Uchiha, pero prefieres ignorarlo». Tobirama estaba furioso. Naruto solo podía pensar en maldita sea. ¿Este era su Nidai Hokage? «Déjame explicarte, Tobirama, antes de que empieces a crucificarme», dijo Hashirama en voz baja, lo que hizo callar al joven Senju. Al parecer, Hashirama sí sabía quién era el mayor. A veces. «Madara y yo tenemos el mismo objetivo. Queremos poner fin a la lucha», comenzó Hashirama. «Al principio no sabíamos que el otro era nuestro enemigo mortal y hablamos de lo que haría falta para detener este sufrimiento interminable e inútil». Naruto mantuvo la boca cerrada, sin saber qué querían Madara y Hashirama de él. Esperaría a que preguntaran porque así estaría seguro. No quería ser la razón de la pelea entre los dos hermanos. «Esto es traición. Hashirama, te matarán», gritó Tobirama, subiendo la voz una octava. «El Senju tiene razón, hermano. Esto es traición», dijo Izuna en voz baja, pero aún con calma, dispuesto a escuchar lo que su hermano quería decir. «Sí. Pero lo que dice Hashirama también es cierto. Nuestro objetivo es poner fin a toda la lucha». Madara miró a su hermano y luego a Tobirama. «Uniremos a los dos clanes más grandes y crearemos un lugar que sea nuestro. Creceremos en fuerza tan grande que nadie podrá cuestionar nuestra posición, ni siquiera nuestros propios clanes». «Tobi-kun, ¿no fuiste tú quien dijo que los adultos son idiotas?». Hashirama, con mucho cuidado, liberó al joven Senju, confiando en que al menos se quedaría a escuchar. Tobirama se puso de pie lentamente, mirando sus muñecas mientras pensaba las cosas. Si de verdad quieren poner fin a esta lucha interminable, necesitan reunirse y llegar a una tregua. Lo que los shinobi necesitan hacer es crear un estándar, un código de conducta. Solo así terminará esta matanza sin sentido. «Estamos en este lío porque los shinobi siguen buscando venganza», murmuró el pálido Senju. «Perdí la fe en esas palabras cuando Itama fue asesinado. Pensé que era un sueño infantil y que el tiempo de los sueños infantiles había pasado hace mucho. En ese momento, cuando dijiste esas palabras, y yo ya había empezado a considerarlas seriamente, fue porque había conocido a Madara unas semanas antes. Aunque no sabía que era un Uchiha, sabía que era un shinobi de otro clan y quizás un punto de partida», dijo Hashirama en voz baja. «Pero los Uchiha mataron a Itama. 5 de ellos cazaron a un niño pequeño y lo masacraron. Sin piedad». Tobirama parecía desesperado ahora, con los ojos llenos de las emociones que solía contener. «Y hemos matado a sus hermanos. Así como nosotros perdimos a nuestros seres queridos, ellos también.
Los dos que ves frente a ti, Izuna y Madara, son todo lo que le queda al otro, igual que tú eres todo lo que me queda a mí. Hashirama afirmó con firmeza, agarrando el hombro de Tobirama y mirándolo fijamente, intentando calmarlo y razonar con él. Esos Uchiha eran adultos. Los mismos que creen de todo corazón en el camino del shinobi con el que crecimos. Pero escúchame, Otouto, hay otra manera. Una mejor. Pero dependerá de nosotros hacerla realidad. Naruto observó cómo los Uchiha no decían nada, ninguno de los dos, sino que asimilaban las palabras de ambos Senju. Los paralelismos eran asombrosos al pensarlo, y era difícil de entender, pero al mismo tiempo, ¿por qué los dos clanes chocaban tanto? Eran dos caras de una misma moneda. Este idealismo sin sentido de que los shinobi no tienen nada que esperar más que una muerte sangrienta en el campo de batalla, lo odio. Gruñó Hashirama, mirando al suelo. Tú, mejor que nadie en el clan, sabes exactamente cómo me siento al respecto. Has visto cómo mi padre se niega a escuchar. Así que, Otouto, ayúdame a cambiarlo. Te dije que había encontrado la manera de acabar con todo y esto es todo. Dije que iba a necesitar tu ayuda, así que ¿me ayudas? Por favor. Volvió a mirar a su hermano, con una mirada tan suplicante como su tono. Tobirama guardó silencio mientras reflexionaba sobre lo que había dicho su hermano. Sus ojos castaños, casi rojos, miraban a los dos Uchiha, pensativos y calculadores. ¿Tú, Uchiha, qué dices? Preguntó, con su tono de voz calmado y controlado de siempre. Te diré lo que le dije a tu hermano mucho antes de saber que era un Senju. Quizás si lo hubiera sabido, siendo nuestra segunda vez, habría intentado matarlo. Como shinobi, la muerte siempre está a nuestro alcance. Por lo que sé, la única forma de evitarlo es ser franco y honesto con el otro bando. Quizás incluso formar una alianza con ellos. Tendríamos que superar el orgullo que todos los shinobi poseen, confiar lo suficiente en el otro como para ser vulnerables. Cada bando protege lo suyo, así que quizás no sea odio lo que sienten. En mi caso, solo es la necesidad de proteger a mi hermano menor. No odio a los Senju, en realidad, explicó Madara, mirando a Tobirama mientras hablaba, y Naruto notó que las palabras de Madara no eran algo que hubiera compartido con su hermano menor, porque el joven Uchiha miraba a su Aniki con una nueva comprensión. El Senju no apartó la mirada, pero Naruto tuvo la impresión de que era una fuerza de hábito más que cualquier otra cosa, que no quería apartar la mirada de su enemigo. ¿Pero cómo? Preguntó Izuna de repente, mirando a su hermano mayor. Empieza por mantenerte firme y nunca flaquear en tus convicciones, respondió Hashirama. ¿Verdad, Madara? Sí. Entonces alcanzarás una fuerza y un poder inigualables, porque nadie seguirá a un débil. Aceptó Madara. Seguiremos perfeccionando jutsu tras jutsu. Llegaremos a un punto en que los adultos ya no podrán ignorarnos. Naruto tuvo la impresión de que esta era una conversación que ya habían tenido antes, pues se sonreían levemente al hablar. Nos centraremos en nuestros puntos débiles, entrenando cada vez que podamos. Hashirama concluyó con un serio asentimiento. Y cuando nos convirtamos en los líderes indiscutibles de nuestros clanes, los reuniremos y pondremos fin a la lucha. Viviremos en una aldea donde los niños no tengan que luchar en guerras sin sentido, donde exista un sistema de clasificación para que nadie reciba una misión que supere sus habilidades. Habrá una escuela donde se les enseñará a los niños lo que a nosotros nos toca descubrir en el fragor de la batalla. Madara asintió también, con una leve sonrisa dibujada en sus labios. Este fue el día, antes de la llegada de Naruto, en que Madara y Hashirama decidieron oficialmente dónde ubicar su aldea, si realmente construir una. Fue el día en que sus hermanos los observaron antes de informar a sus padres. Fue el último día despreocupado de su amistad. Ahora, sin embargo, parecía que su amistad podría llegar a incluir 2 miembros más, y su sueño estaba mucho más cerca de convertirse en realidad. ¿Y qué pasa con él? Tobirama sacudió la cabeza hacia Naruto. Él es la prueba de que todo esto es posible. Hashirama sonrió ampliamente, como si hubiera estado esperando la intervención de Naruto. Uzumaki Naruto. Encantado de conocerte. Naruto sonrió. ¿Nombre del clan en tu primera presentación? Murmuró Izuna como si esa idea le fuera desconocida. Es raro, pero no es de aquí, asintió Hashirama encogiéndose de hombros. Es de nuestra aldea, la que queremos crear. Baka, no lo estás explicando muy bien, siseó Madara, molesto, al ver al Senju mayor, quien cayó en uno de sus estados depresivos, murmurando. Lo siento, soy tan inadecuado, Madara. Naruto viene del futuro, donde nuestro sueño de crear un mundo sin combates se hizo realidad.
Él creció en el mundo que imaginamos, afirmó Madara con sencillez, con un tono que desafiaba a cualquiera a intentar llamarlo loco. Sí, de donde yo vengo es común presentarse con tu nombre completo. Con suerte, la gente te temerá y no habrá peleas. Mi sensei era así casi siempre, explicó Naruto con una sonrisa. Creo que estuve muy cerca de que la gente me temiera y respetara. Lástima que nunca lo sabré. Yo también acababa de dominar el modo sabio, añadió con un puchero. En fin, de donde vengo, había una aldea llamada Konohagakure, fundada por los Senju y los Uchiha. Naruto hizo una pausa y frunció el ceño. Sin embargo, nunca nos enseñaron que Madara y Hashirama eran amigos antes de la fundación de la aldea, así que supongo que esto pasó la primera vez, pero en lugar de explicárselo, los clanes se involucraron y la amistad terminó. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en ti?, preguntó Izuna frunciendo el ceño. Porque habla de demasiadas cosas sobre las que no se puede mentir. Para inventar un estilo de vida completo, es inevitable cometer errores, omitir detalles. Madara se encogió de hombros. No detecto ninguna señal de mentira cuando habla. También lo vi llegar. Cayó del cielo, donde no había nada de qué caer, añadió Hashirama con un bufido divertido. Y a veces, simplemente tendrás que tener un poco de fe. Sé que es difícil confiar en alguien debido a la vida que has llevado hasta ahora, pero también sé que quieres que esta lucha termine. Naruto parpadeó mientras hablaba con un tono serio que rara vez usaba. Esto puede pasar y creo que hablo por los tres cuando digo que queremos que hagan esto con nosotros. Sí, Tobi-kun, añadió Hashirama. Yo también, Izuna. Madara le dio una suave palmadita en el hombro a su hermano menor y le sonrió con dulzura. ¿Qué les decimos a nuestros jefes de clan?, preguntó Tobirama, y su uso del plural no pasó desapercibido. No será fácil mentirles. Entonces diles la mitad de la verdad. Estamos entrenando, respondió Madara con una sonrisa burlona. Creo que esto significa que estás a bordo, ¿verdad?, preguntó Naruto, mirando primero a Izuna y luego a Tobirama. Sí. Seguiré a mi Aniki a donde él quiera guiarme, asintió Izuna. Yo también. Un sueño infantil podría ser justo lo que necesitamos para que esto funcione, afirmó Tobirama con cautela. Bueno, un sensei mío dijo una vez. Solo es una idea loca si no funciona. Si no, es genial. Naruto sonrió ampliamente, con los ojos brillantes de diversión, antes de ponerse serio de nuevo. Que yo recuerde, Izuna era tan hábil como Madara en las mismas áreas. Se concentraron en todo y trabajaron juntos, creciendo en poder uno al lado del otro. Tobirama era un maestro en todas las técnicas de estilo agua. Era particularmente rudo en Genjutsu. Un tipo sensorial, como mi padre. Posiblemente fue su inspiración. Pero ya sabías que era muy bueno con la percepción. Leí o escuché una vez que era muy bueno con el ninjutsu del espacio-tiempo. Ya sabemos que es muy bueno con el kenjutsu, ya que es su estilo de ataque favorito, y por lo tanto también es muy bueno con el taijutsu. También creó una técnica basada en el ninjutsu del espacio-tiempo, supongo. Se llama invocación. Reencarnación del mundo impuro. Era muy conocido por ella, respondió Naruto pensativo. ¿Edo Tensei? ¿Qué hace?, preguntó Hashirama, frunciendo el ceño. Básicamente, se usa un sacrificio para devolver la vida a una persona. Pero no es vida verdadera, y quien la realizó puede controlar a quien la resucitó. Es un jutsu horrible, espetó Naruto con un escalofrío de asco. Pero entendí por qué lo hizo. Lo clasificó como kinjutsu, así que supongo que sintió lo mismo. Naruto miró entonces al joven Senju, boquiabierto ante la explicación de sus habilidades. Tobirama, en algún momento de su vida, adquirió y aprendió a dominar el uso de una espada llamada la espada del dios del trueno. Te digo que esa espada es una putada. Te electrocuta cada vez que te toca. Los kunais solo sirven como conductores. Un imbécil la robó de la hoja antes de desertar. Mi compañero Sasuke y yo la destruimos cuando éramos genin. Lo siento. Debió ser algo especial verla en acción. El idiota que la robó no pudo usarla. Continuó Naruto, con la esperanza de distraer al Senju de sus deprimentes pensamientos sobre la necesidad de un jutsu que devolviera la vida a los muertos. Aunque quizás Madara y tú fundaron Konoha, él fue quien realmente la impulsó. Estableció el sistema organizativo y cosas como la academia, los Anbu, los exámenes Chunin y la policía. Naruto bromeó con los Uchiha mayores y Senju, además de informarles. Pero Hashirama solo sonrió con cariño. Sí, me lo imagino, sonrió Hashirama. Él fue quien inspiró la idea de Konoha. ¿Entonces esto es real?, susurró Tobirama. ¿De verdad vienes del futuro?
Hola. Naruto asintió con entusiasmo. Creo que necesito sentarme, murmuró Senju, de cabello pálido, con los ojos muy abiertos, provocando la risa de su hermano mayor. Izuna, ¿estás listo para esto? ¿Estás listo para esforzarte más que nunca? Preguntó Madara a su hermano menor en voz muy baja. Hola, Aniki. Te ayudaré a hacer realidad tu sueño. Izuna le sonrió a su hermano y Madara finalmente se relajó. Mientras Naruto observaba a los dos Uchiha, empezó a comprender por qué Sasuke estaba tan devastado por su hermano mayor. Había un vínculo entre ellos que nadie llegaría a comprender jamás. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.